Buen día, buen día. Buen día. Ya. Vamos a continuar avanzando con el tema. Previamente hubiese querido esta clase resolver el examen, pero lo vamos a dejar para el día sábado, ¿ya? La clase del día sábado va a ser prácticamente para que entren a, a ver el examen. Vamos a resolver el examen. Los que están interesados pueden ingresar y los que no, tampoco, ¿no? O sea, cada cual ya sabe, pero me hubiera gustado. Pasa es que como justamente hemos tenido consejos facultativos, hemos tenido reuniones, siempre ha habido, hemos estado postergando esta clase. ¿Ya? De todas maneras, el día sábado vamos a resolver uno porque es preocupación de mi parte de que he estado revisando la parte teórica. Lamentablemente, o sea, al menos esto yo puedo sacar una conclusión de que ni siquiera han comprado el tema 1. Algunos han hecho hasta en blanco el examen, otros han resuelto una sola pregunta con respecto a las preguntas teóricas. Eh, han puesto respuestas que no eran las correctas. Entonces, para el sábado, el sábado por la tarde, a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde, vamos a resolver el examen, ¿ya? El sábado a las 3, de 3 a 4, un ratito lo vamos a resolver, para que ustedes salgan de dudas y se hagan también una autoevaluación. Hasta el día sábado, trataré también de terminar de corregir ya todo hasta el día sábado a las 3 de la tarde para que ustedes ya puedan ver, ¿no? Si yo tengo un ejemplo, yo tengo 50, ¿por qué? Porque he hecho las dos preguntas mal. O sea, califico procedimiento y resultados. No puede ser posible que ustedes quizás han debido llevar hasta en informática, no sé, yo no conozco de informática, pero seguramente han debido llevar alguna materia que les ayude a ustedes a que puedan. Varios tampoco creo que han subido a la plataforma el examen, no sé cuál es el motivo, pero de los que menos esperaba, de ustedes que estudian informática y que deberían por mínimamente conocer, tener un poquito más de facilidad para manejar lo que es la plataforma. Pero ya no se puede hacer, porque el docente tiene que sí o sí evaluar al alumno, y qué forma de evaluar es con los exámenes, ¿ya? Entonces no puedo decir ahorita, sí tengo cuántos aprobados, cuántos reprobados, no lo puedo decir, pero cuando lo asumamos una cosa, lo asumamos bien, ¿ya? Entonces, el día sábado, 3 de la tarde, vamos a resolver el examen para los que quieran, ¿ya? Para los que estén interesados. Por ahí no me interesa a mí, no me interesa saber cómo fue el examen, tampoco no lo voy a obligar, ¿ya? Para el día sábado, entonces, 3 de la tarde, resolvemos el examen. ¿Se puede ver la nota en Licen, una pregunta, ¿en dónde va a ser la clase del día sábado? Por el Zoom, pues, por el Zoom. Por el Zoom con el mismo código de acceso a las 3 de la tarde para resolver tan solo el examen, tanto las preguntas teóricas como las preguntas prácticas. Hice una pregunta, ¿no podría haber recuperatorio de la parte práctica? Yo creo que la mayoría habían resuelto las preguntas, pero la parte práctica creo que algunos nos equivocamos. Sí, ingeniera. Pasa que algunos no pudimos subir, pero han hecho todo el examen en la parte práctica. No puedo decir todavía. Por ahí hay un 70% de personas que han hecho bien, no justifica, ¿no? Aparte que los ejercicios eran sumamente sencillos y han tenido 1 hora para hacer el examen.
La parte teórica en 15 minutos se podía resolver. Uno donde un solo había donde había que hacer el cuadro total de frecuencias e interpretar, ese era un poquito más largo. Después, sencillo el examen, porque eso ya es dejadez de cada alumno, porque dejadez de cada alumno en el sentido de que ni siquiera las teóricas, no, ya es irresponsabilidad que no puedan dar un concepto de población que nos han enseñado en conjunto yo en básico me han enseñado eso, conjunto de personas, animales o cosas, esa es la población. Claro que estadísticamente que tienen una característica en común susceptibles de ser estudiadas. Ese es el concepto de estadística. Pero a los que puedan, a los que han puesto y muestra, nadie se ha equivocado, ¿no? Ha puesto es un subconjunto de la población, pero los que han puesto personas, animales o cosas, es un conjunto, ese concepto que nos han enseñado en básico, igual les he puesto 2, ya 5, lo que ha dado es un subconjunto de la población, la muestra, 5. Y lo que ha dado la respuesta es el conjunto de personas, animales o cosas, 2 son 7, 7 sobre 10. Pero por eso les digo, eso ya es porque no han estudiado. Yo tengo también un concepto de recuperatorio, de la misma historia, no estudian. A veces hasta han dado, por ejemplo, una nota, he tomado la nota del recuperatorio, ha ido inclusive a modo de ayudar, ha ido a suplantar a la nota más baja todavía han sacado. Los he dejado en alguna oportunidad con las mismas notas que tenían, porque en el recuperatorio han sacado más bajo. Pero por eso hasta el día sábado ya van a estar sus notas hasta el sábado, yo creo, hasta mañana a las 6 de la tarde ya, porque son como 50 exámenes, me falta prácticamente la parte práctica. La parte teórica también me falta de un grupo, todavía estoy revisando la parte teórica, ¿ya? Entonces, lo dejaremos para el día sábado a las 3 de la tarde, sábado 3 de la tarde para resolver el examen. ¿Ya? Ustedes no pueden decir hice mal, pese a que tenían toda la documentación de respaldatoria para hacer, he ido a dejar, por eso algunos parece que ni siquiera sacaron fotocopias del ¿ya? Bueno, entonces vamos a continuar con el avance. Lisa, entonces, ¿el recuperatorio va bien o no? No puedo todavía decir si no he visto cómo están. Por ejemplo, si hay un 70% que dio hay alumnos que sí, que dan bien, suben a la plataforma, todavía hacen en borrador, en limpio, suben a la plataforma y mandan todavía bien mensaje, ya he pasado mi examen, dicen, y terminan por lo menos con 10 minutos de anticipación. Ya, ¿dónde habíamos quedado? Perdón, ¿dónde habíamos quedado en la media aritmética de una población? Media aritmética de una población. Para una tabulación. Sí. Habíamos visto la media aritmética de la muestra, ¿no? La media aritmética de una población. ¿Ahí quedamos? ¿O hemos avanzado más? Más adelante, dicen. La media aritmética. Hemos visto la media aritmética para una tabulación discreta, ¿no? Sí, eso fue lo último que vimos.
Ya. La media aritmética para una tabulación discreta. Ya. La media aritmética para una tabulación discreta, si un conjunto de datos están representados por una tabulación discreta, es decir, los datos x1, x2, x3 hasta xk, que se reiteran f sub 1, f sub 2, f sub 3 hasta f sub k, y que poseen las frecuencias f sub 1, f sub 2, f sub 3 hasta f sub k, entonces la media aritmética se calcula como la media aritmética igual a f sub 1 por x sub 1 más f sub 2 por x sub 2 más f sub 3 por x sub 3 dividido f sub 1 más f sub 2, que resumiendo es la media aritmética para una tabulación discreta, es igual a la sumatoria de las frecuencias por x sobre el total de frecuencias. Por ejemplo, calcular la media de los números, 2, 3, 4 y 5, 2, 3, 4 y 5. Como podemos ver, calcular la media de los números 2, 3, 4 y 5 que se reiteran 10, 16, 13 y 11 veces. Que se reiteran 10, 16, 13 y 11 veces. Entonces, vamos a llevar esta información a un cuadro donde X nos representa 2, 3, 4 y 5, y que se reiteran las frecuencias simples 10, 16, 13 y 11 veces respectivamente. Ahora, la fórmula de cálculo es igual a la media aritmética para una tabulación discreta, igual a la sumatoria de las frecuencias por X, dividido el total de frecuencias, que es N. Entonces, calculamos la media aritmética para una tabulación discreta. El total N es igual al total de frecuencias. N es igual a 50. Entonces, N es igual a 50. Realizamos el cálculo de la media aritmética para esta tabulación discreta. Nos pide en el numerador la sumatoria de f por x. Vamos a calcular f por x. Vamos a calcular f por x. 10 por 2 nos da 20. 16 por 3, 48. 13 por 4, 52. Y 11 por 5, 55. La sumatoria de f por x, 8 más 2, 10 más 5, 15, va 1, 5, 10, 14, 16, 17, 175. La sumatoria de f por x nos da igual a 175, dividido. Esta es la sumatoria de f por x, nos da 175, dividido n, dividido 50. 175 entre 50 nos da a 3,5. Esa es la media aritmética
es la media aritmética para una tabulación discreta, 3,5. Ahora, calcular la edad, nos dice calcular la edad promedio. Calcular la edad promedio de un grupo de 25 universitarios. Aquí ya nos dicen, ¿no? Calcular la edad promedio, ya nos dicen qué es la variable. La variable es, hemos definido, ¿no ves? La variable es una característica de la población. La variable es una característica de la población. Es una característica de la población que se va a investigar y que puede tomar diferentes valores. Esa es la variable. Eso es lo que queremos estudiar, ¿no ves? Es una característica de la población. Calcular la edad promedio de un grupo de 25 universitarios. ¿Qué nos piden? La edad promedio, la edad de los estudiantes. Esa es la característica que nosotros queremos estudiar. Estadísticamente. Calcular la edad promedio. Entonces, la variable es la edad de los universitarios. Entonces, calcular la edad promedio de un grupo de 25 universitarios. Si 4 de ellos tienen 17 años, 6 de ellos tienen 18 años, 8 de ellos tienen 19 años y 7 tienen 20 años. Calcular la edad oscila entre, la edad que vendría a ser X, la variable, oscila entre 17 hasta 20 años. 17, 18, 19, 20 años. Ahora, nos dice la frecuencia, las veces que se repite, ¿no? Es la frecuencia, las veces que se repite. Entonces, si 4 de ellos, aquí 4 de ellos tienen 17, 4 de ellos tienen 17, 6 tienen 18, 8 tienen 19 años y 7 tienen 20 años. Nos dice que son 25 universitarios, por tanto, N es igual a, 25. N es igual a 25, N es igual al total de frecuencias. 4 más 6 más 8 más 7 nos da a 25. La media aritmética para esta tabulación discreta es igual a la sumatoria, como hemos visto ya la fórmula, de F por X, dividido el total de frecuencias. ¿Cuánto es F por X? Aquí calculamos F por X, calculamos la sumatoria de F por X. Ya. F por X, 4 por 17 nos da 68. 6 por 18, 108. 8 por 19, 152. 7 por 20, 140. La sumatoria de F por X nos da 468. Entonces, la media aritmética para esta tabulación de datos discretos es igual. Media aritmética X barra igual a la sumatoria de F por X, que es 468, dividido el total de frecuencias, dividido 25. 468 dividido 25. $468 dividido 25. Esto es igual a 18,72. ¿Se entiende, Dice no? en esa parte dice, ¿no se lo redondea a 19? Claro, sí, sí, aproximadamente 19 años. Sí, como estamos trabajando con datos discretos, 19 años.
La edad promedio, entonces, la edad promedio de este grupo de 25 universitarios es de 19 años. No hay duda con este, ¿no? Con este ejercicio. Bueno, pasaremos a ver la media aritmética para una clasificación de datos. La media aritmética para una clasificación de datos. Si los datos se presentan como una clasificación de datos. Cuando hablamos de clasificación de datos es que la información está ordenada o está clasificada en intervalos de clase. Si los datos se presentan como una clasificación de datos con K clases, marca de clase X sub I, de frecuencia F sub I, con I igual a 1, 2, 3 hasta K, de estos datos, la media aritmética se define como: la media aritmética va a ser igual a la sumatoria de F por X dividido N. Ya. Entonces, calcular la media aritmética de la clasificación de datos de la tabla adjunta. Calculamos la media aritmética para la clasificación de los datos de la tabla adjunta. Entonces, la media aritmética para una clasificación de datos es igual. La fórmula es la misma. Es igual a la sumatoria de F por X sobre N. Calcular nos dice donde la variable nos representa el peso en kilogramos. Entonces tenemos la variable que va a ser peso en kilogramos. Peso en kilogramos. Tenemos el límite inferior, límite superior. Y tenemos la frecuencia. Ya, la frecuencia. La frecuencia, a ver, 4, 5, 7, 6, 3. 4, 5, 7, 6, 3. Esta es calcular entonces la media aritmética para
la clasificación de los datos que se demuestran en la tabla. ¿Qué tenemos que, si vemos la fórmula, nos falta el valor de X, ¿no ven? No tenemos aquí. Aquí nos presentan este cuadro con la información clasificada. No falta X. Y nos dicen, ¿no ven? Si los datos se presentan como una clasificación de datos con K clases. K es igual a 5, porque tenemos 5 intervalos de clase. La marca de clase, ¿qué? La marca de clase es X sub I, entonces tenemos que calcular la marca de clase. Perdón. ¿Hola? Ya, tenemos que calcular entonces la marca de clase. La marca de clase es igual al límite superior más el límite inferior dividido entre 2. 46 más 40, 86 dividido entre 2, 43. 52 más 46, 98 dividido entre 2, 98 dividido entre 2, 49. 49. 58 más 52 dividido entre 2, 55. 55. 55. 55. 64 más 58 dividido entre 2, 61. 61, y 70 más 64, 134 dividido entre 2, 67. 67. Entonces ya tenemos aquí el total de frecuencias nos da 25. Ya tenemos la marca de clase. Ahora tenemos que sacar la sumatoria de todos los f por x. Primeramente calculamos f por x. F por x. 4 por 43. 172, ¿no? 5 por 49. 245. 385. 385. 366. 201. ¿Cuánto? 201. 201. La sumatoria. 5, 10, 16, 17, 19, 15, 20, 26, 5, 10. ¿Puede ser así? La sumatoria. Ay. 1369. 1369, ¿no? Ya, entonces ya tenemos la sumatoria de f por x y realizamos el cálculo de la media aritmética para esta clasificación de datos. Es igual a 1369. La sumatoria de f por x, 1369 dividido n, dividido el total de frecuencias, que es 25. 25. Y sale el resultado 54. 54,76. 55 sería. 54,76 kilogramos. Es una variable de datos continuos, por tanto tiene que ir con 54,76 kilogramos.
Ya, ¿tienen alguna duda? No. No, dicen. Ya, vamos a pasar a ver entonces la mediana. La mediana se denota por M E de X. O en algunos libros también lo denotan por A barra. La mediana se define como el valor central de un conjunto de datos. X sub 1, X sub 2, X sub 3 hasta XN. De tamaño N. De una variable o característica X. Donde los datos están ordenados correlativamente. Cuando se tiene un número impar de datos, la mediana será el valor del dato central. La mediana será igual a X como subíndice n más 1 dividido entre 2. Para un número par de datos, se calcula la media de los datos centrales, que será de X como subíndice n sobre 2 y X como subíndice n sobre 2 más 1. Por ejemplo, calcular la mediana de los siguientes conjuntos de números. Nos dice, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, para la mediana, considerando un conjunto de datos, cuando se tiene un número impar de datos, la mediana será el valor del dato central. Cuando se tiene un número impar de datos, cuando se tiene, nos dice, un número impar de datos, la mediana será el valor del dato central. La mediana será igual a X n más 1 dividido 2. Esto es cuando se tiene un número impar de datos. Cuando se tiene un número impar de datos. Y para un número par de datos se calcula la media de los datos centrales. Cuando es par. Cuando es un número par de datos. Cuando se tiene un número par de datos, entonces se calcula primeramente los datos centrales. N, X, N sobre 2, primeramente. El otro sería X, N sobre 2 más 1. Ejemplo, calcular nos dice la mediana de los siguientes conjuntos de números. Para el inciso A tenemos calcular la mediana de los siguientes conjuntos de números. 23, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28. 25, 26, 27, 28, 29 y 29. Tenemos ¿cuántos datos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es un número, se tiene un número impar de datos. Entonces,
La mediana nos dice será el valor del dato central. La mediana será igual a X n más 1 dividido entre 2. ¿Cuánto es n? N es igual a 9. Entonces, X va a ser igual a 9 más 1 dividido entre 2. Esto es igual a X quinta. Entonces, X5, aquí tenemos X1, X2, X3, X4, X5. X5. Este es X5. Este es X6, X7 y así sucesivamente. X5 es igual a 26, que será la mediana de X para este conjunto de datos, que es igual a la mediana de X para este conjunto de datos. ¿Se entiende, no? Calcular la mediana para el siguiente conjunto de datos. Como el conjunto de datos es 9, tenemos 9 elementos, es un número impar de datos. Por tanto, la mediana será el valor central. El valor central es 26. ¿Cómo sabemos que es el 26? Aquí tenemos la fórmula del cálculo. X como subíndice n más 1 dividido entre 2. ¿Cuánto es n? N es 9. 9 más 1 dividido entre 2 nos da 5. X sub 5. X5 es igual a 26, que vendría a ser la mediana para este conjunto de datos. ¿Tienen alguna duda? Ya, pasamos a ver entonces, calcular la mediana de los siguientes números. Tenemos calcular la mediana de los siguientes números. Calcular la mediana de los siguientes números. 11, 13, 14, 16, 17 y 19. Como pueden ver, es un número par de datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por tanto, n es igual a 6. N es un número par de datos. Primeramente, entonces, se calculan los valores. Primeramente, cuando se cuenta con un número par de datos, se calcula la media de los datos centrales. Primeramente, ¿cuáles son los datos centrales? Primeramente, calculamos x n sobre 2. Esto es igual a x n, que nos vale 6, entre 2 es igual a x sub 3. Y x sub 3, este es x1, x2, x3, x4, x5 y x6. X sub 3 es igual a 14, uno de los valores centrales. Ahora, el otro valor central, x sobre n sobre 2 más 1. Esto es igual a x, n sobre 2, 6 sobre 2 más 1. Esto es igual a 4. 6 sobre 2, 6 entre 2 a 3 más 1, 4. X4, que es 16, el otro valor central. 16, el otro valor central. Se calcula primeramente entonces la media de los datos centrales. La media de los datos centrales. Primeramente es el 14 y el 16. Luego se saca el promedio de estos dos datos. 14
más 16 nos da igual a 30. Dividido entre 2 nos da igual a 15. 15 va a ser la mediana de X para este conjunto de datos par que nos representa un número par de datos. La mediana va a ser 15. Entonces, la mediana de X va a ser igual al promedio de los dos valores centrales. 14 más 16 dividido entre 2 nos da igual a 15. Esa vendría a ser la mediana para este conjunto de datos que nos representa un número par. ¿Tienen alguna duda? No. Ya, vamos a pasar a ver entonces la mediana de una tabulación discreta. La mediana de una tabulación discreta. En el cálculo de la mediana de una tabulación discreta de datos, se debe verificar que la tabla incluya la columna de frecuencias acumuladas. Primeramente, se debe verificar que la tabla incluya la columna de frecuencias acumuladas. Para calcular la mediana de los datos de la tabla, primeramente se calcula n sobre 2 y se compara este cociente. N sobre 2 se compara con las frecuencias acumuladas, buscando la inmediata superior, F sub J. Comparando se presentan dos casos. El primer caso, si N sobre 2 es menor que F sub J, entonces la mediana es X sub J. Y si N sobre 2 es igual a F sub J, entonces la mediana es X sub J más X sub J más 1 dividido entre 2. Ejemplo, encontrar la mediana de los números 2, 3, 4 y 5, que se reiteran 10, 16, 13 y 11 veces respectivamente. Entonces, estamos viendo la mediana para una tabulación discreta. Y dice que se nos pueden presentar dos casos. Primeramente, bueno, encontrar la mediana de los números 2, 3, 4 y 5. 2, 3, 4 y 5. Que se reiteran, dice, que se reiteran 10, 16, que se reiteran 10, 16, 13 y 11 veces, que se reiteran 10, 16, 13 y 11 veces respectivamente. Ya, primeramente vamos a llevar a una tabla donde la variable X no nos dice qué es, nos dice los números. Encontrar la mediana de los números. 2, 3, 4, 5
que se reiteran es la frecuencia. Que se reiteran 10, 16, 13 y 11 veces respectivamente. Ya. ¿Qué nos dice? Primeramente tenemos que encontrar la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, que es, bueno, primeramente sacamos el total de frecuencias. El total de frecuencias vendría a ser 50. 50 es el total de frecuencias. Por tanto, n es igual al total de frecuencias, por tanto, n es 50. Luego, primeramente tenemos que calcular la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada. Ya sabemos cuál es el cálculo de la frecuencia acumulada. El primer valor es 10. 10 más 16, 26. 26 más 13, 39. 39 más 11, 50. La frecuencia acumulada. Luego, como segundo paso, una vez encontrada la frecuencia acumulada, como segundo paso pasamos a encontrar el cociente entre, el cociente nos dice de n sobre 2. N sobre 2. ¿Cuánto es n? N es 50. Dividido entre 2 nos da igual a 25. 25, ¿no? 50 entre 2 a 25. Ahora, ese cociente es el resultado, producto de este cociente de 50 sobre 2, 25, comparamos con las frecuencias acumuladas, con el inmediato superior. El inmediato superior a 25 es 26, que aquí está. Entonces, esta es F sub 1, F sub 2, F sub 3 y F sub 4. Una vez que hemos encontrado el cociente 50 entre 2 y 25, comparamos con el inmediato superior de la frecuencia acumulada. El inmediato superior es F sub 2, que es igual a 26. F sub 2 es igual a 26. F sub 2 es menor, es F sub 2, que es 26, F sub 2, que es 26, perdón, 25, 25 es menor que 26. 25 es menor que F sub J, como dice en la diapositiva. Si 25 es menor que F sub J es igual, es F sub 2. Si 25 es menor que F sub 2, si 25 es menor que F sub 2, si 25 es menor que 26, entonces la mediana es X. Entonces la mediana de X va a ser igual a X sub J. Entonces la mediana va a ser igual a X sub J. J vale 2. F sub J es igual a 26. J vale 2. X sub 2 es igual a 3. Entonces la mediana de X va a ser igual a 3, a X sub 2. X sub 1, X sub 2. ¿Tienen alguna duda?
Entonces, la mediana de x es igual a x sub 2 y x sub 2 es igual a 3. Este caso es el primer caso que se presenta así. Si n sobre 2 es menor que f sub j, entonces la mediana es igual a x sub j. ¿Tienen alguna duda? Sí, la primera no lo comparamos. Comparamos, pues, estamos comparando. Primeramente, hemos dicho que primeramente hacemos el cálculo de la frecuencia acumulada. Y hemos calculado la frecuencia acumulada y luego encontramos el cociente de n sobre 2. Calculamos n dividido entre 2. ¿Cuánto es n? N es 50. 50 dividido entre 2 a 25. Este 25 tenemos que comparar con el inmediato superior de la frecuencia acumulada. El inmediato superior a 25 es 26. El inmediato superior a 25 es 26. Por favor, silencio su micrófono. El inmediato superior a 25 es 26. Y nos encontramos en el primer caso. Si 25 es menor que 26, entonces la mediana es igual a x sub j. La mediana es igual a x sub 2. ¿Y cuánto es x sub 2? X sub 2 es igual a 3. Listen, ¿Sí? si en vez de 26 hubiese sido un 24, ¿se lo compara directamente con 39? Sí, con el inmediato superior. Directamente seré con el inmediato superior a 25. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda? Consulten, igual vamos a volver a repetir si quieren, si tienen alguna duda. No, listen. Ya. Ya, calcular la mediana de la tabulación discreta. Otro ejercicio. Calcular la mediana de la tabulación discreta, donde los datos son calcular la mediana de la tabulación discreta, donde tenemos los datos X, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Donde la frecuencia simple
es 1, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5, 2 y 1. Así nos calcular la mediana de una tabulación, de la tabulación discreta. Así nos da. Calcular la mediana de la tabulación discreta. ¿Qué hacemos primeramente? Encontramos el total de frecuencias que nos da 16. Entonces, n es igual a 16. ¿Qué encontramos ahora? Luego, encontramos la frecuencia acumulada. 1 más 3, 4, aquí 8, 13, 15 y 16. Y hemos encontrado la frecuencia acumulada. Ahora, como segundo paso, primeramente encontramos la frecuencia acumulada. Segundo paso, dividimos n sobre 2. 16, n es igual a 16, dividido entre 2 nos da igual a 8. Este valor de 8 comparamos con la frecuencia acumulada. No hay un inmediato superior, pero hay uno igual. 8 es igual a 8. Nos encontramos en el segundo caso. Si n sobre 2 es igual a f sub j, entonces la mediana de x va a ser igual a x sub j más x sub j más 1 dividido 2. Nos encontramos en el segundo caso, como pueden ver ustedes. Si n sobre 2 es igual a f sub j, n sobre 2, 8, es igual a f sub 3, este es f sub 1, f sub 2, f sub 3. Sí, entonces, si n sobre 2 es igual a f sub 3, si 8 es igual a f sub 3, a este f sub 3 que es 8, entonces la mediana va a ser igual a x sub j más x sub j más 1 dividido entre 2. ¿Cuánto vale j? ¿Cuánto vale j? ¿Cuánto vale j? 20. ¿Cuánto 3. vale j? 3. 3. F sub j, estamos diciendo f sub j, f sub j, f sub 3. ¿Cuánto vale j? J vale 3. Entonces nos dice x sub j. Entonces la mediana de x va a ser igual a x sub 3 más x sub 3 más 1 dividido entre 2. Esto es igual. X sub 3, aquí tenemos x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4. X sub 3 es 20. 20 más x sub 3 más 1. 3 más 1 es 4. X sub 4. X sub 4 es 21. Más 21 dividido entre 2. Esto nos da igual a 41 dividido entre 2 nos da igual a 20, ¿no? 5. Esa sería la mediana, tomando en cuenta que el resultado del cociente de n sobre 2 es igual a f sub j. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda? No se ve lo demás abajito. Lo último. Sí, eso igual iba a decir. Ahí. Sí, ahí estoy.
¿Tienen alguna duda? Inge, ¿por qué en J sale 3? Ya. Primeramente encontramos, ¿no ves? Las frecuencias acumuladas. F sub J. F sub J es la notación. F, como decimos, ¿no? X1, X2, X3 hasta Xn. F sub J es la notación. F sub J es la notación general. Aquí tenemos los valores de F sub J, pero el 1 nos representa F sub 1, el 4 nos representa F sub 2, el 8 nos representa F sub 3. F sub 3, el 13 nos representa F sub 4 y así sucesivamente. F sub 3, si es F sub 3, entonces J toma el valor, F sub J es igual a F sub 3, por tanto, J toma el valor de 3. Aquí en la cuarta fila, F sub 4, por ejemplo. F sub 4. Por tanto, J toma el valor de 4. F sub 5, por tanto, J es igual a 5. Y así sucesivamente, ¿no? En F sub 1, J toma el valor de 1. Por eso es F sub 1. F sub 1 es igual a, F sub 1 es igual a 1. J toma el valor de 1. Aquí, F sub 1 es igual a 1. ¿Se entiende ahora por qué es F sub J? Es la nomenclatura general. Por eso nos dice, por tanto, tenemos que encontrar el valor de J, ¿no? Por tanto, nos dice, si N sobre 2 es igual a F sub J, entonces la mediana de X va a ser igual a X sub J más 1 dividido entre 2. J toma el valor de 3. Entonces, N sobre 2, 16 sobre 2 es igual a 8. 8, como pueden ver, comparamos, pero aquí tenemos 8. Entonces, 8 es igual a 8. Entonces, la mediana va a ser X sub J más 1 sobre 2. ¿Cuánto nos vale J? Porque el 8 está en la tercera fila. ¿Cuánto nos vale entonces J? Nos vale 3. X sub 3 más X sub J más 1. 3 más 1, X sub 4. X sub 3, ¿cuánto nos vale? Aquí tenemos X1, X2, X3. X3 vale 20. Más X sub 4. X sub 4 vale 21. 20 más 21 dividido entre 2 nos da 20,5. 20,5 es la mediana de X para esta tabla de datos discretos. ¿Se entiende ahora? Sí, Inge. Ya. La mediana de una clasificación de datos. Ahí vamos a quedar, ¿ya? Por favor, pongan el título y me avisan así, me hacen recuerdo. La mediana de una clasificación de datos. Ahí vamos a quedar. La mediana de una clasificación de datos. Ahí vamos a quedar entonces mañana a las 3 de la tarde. Mañana a las 3 de la tarde mañana a las 3 de la tarde el examen, ¿ya? Perdón,
Perdón, mañana a las 3 de la tarde, la resolución del examen, entran por el Zoom a ese mismo ID y esa misma clave de acceso, ¿ya? Ahí quedaremos entonces. Inge, no puede ser en la noche, creo que dijo que en la noche íbamos a avanzar un tema. No. Va a ser en la tarde, ¿no? Sí, a las 3 de la tarde. Bueno, Pasa es de que quizás algunos tienen algún compromiso y como es números, entonces sí o sí tienen que estar presentes todos. Ahora lo del examen ya lo dejo a consideración de quienes quieran estar. A los que les interese estarán presentes. 3 de la tarde, ¿ya? Para salir de dudas y todo eso. Mañana a las 3 de la tarde entonces. ¿Virtual o presencial? virtual, dijo. Virtual, por el Zoom. Entonces, quedamos en la mediana de clasificación de datos. Bueno, Ahí quedaremos. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego.